Buenas amigos de Internet, mi nombre es Rodrigo Polo y hoy estamos lunes 8 de junio de 2020. El pasado miércoles 3 de junio tuve el gusto de entrevistar vía remota desde El Salvador a la doctora María Eugenia Barrientos, quien es médico general con una maestría en microbiología y farmacología, además de un posgrado en bioquímica. Junto a ella, desde Argentina, a Alexis Doreski, médico especialista en medicina interna, especialista en neumología y dedicado a la investigación clínica farmacológica. Dos profesionales que nos cuentan su experiencia siendo la primera línea en atención a pacientes con la enfermedad de Wuhan. Es importantísimo hacer ver que la enfermedad sí tiene tratamiento y es exitoso, algo que se hace evidente en los testimonios de muchos de los pacientes, siempre vínculos en la descripción. La finalidad de compartir esas opiniones es brindarle a médicos una opción eficaz para lidiar contra la enfermedad de Wuhan. Y existiendo ese tratamiento exitoso, el resto podría continuar con actividades esenciales para la vida de todos. En la descripción del video, así como en el primer comentario, dejaré timestamps para que puedan saltar de forma rápida a cualquier parte de la entrevista. Lamento mucho haberme demorado en publicar esta entrevista, sin embargo, al igual que muchos, nos toca laborar para sobrevivir, y lamentablemente con esta situación es aún más complicado. Sin embargo, si desean contribuir para que pueda darle más prioridad a esta tarea, pueden no solo compartir, darle like, suscribirse a los diferentes canales, sino también dando donativos en la página frenteporlaverdad.cs.gt, vínculo en la descripción también. No olviden que de ser este video borrado, existe copia en el canal de BitChute, así que sin más, aquí la entrevista. Anteriormente, según el protocolo dado por cierta organización que no vamos a mencionar, a los pacientes simplemente se les daba algún tipo de analgésico y en caso fuera necesario respiradores. Ustedes y junto con otros médicos están utilizando otras técnicas que han tenido muchísimo más éxito. ¿Cuáles serían esas técnicas y qué experiencias han tenido, mi estimado Alexis? Nosotros estamos utilizando un antiinflamatorio no esteroide, que es el ibuprofeno, y el gran desafío que teníamos desde el equipo de investigación era que el ibuprofeno no era soluble, es decir, no era posible darlo por vía inhalatoria, y lo que el equipo de investigación quería era hidrolizarlo, o sea, hacerlo hidrosoluble para poder nebulizar este ibuprofeno. Y hace aproximadamente 6 años, quizás un poquito más, 6 años y medio, en la provincia de Córdoba, en Argentina, un científico de CONICET, investigador principal, que es el doctor Dante Beltramo, y otro científico de CONICET, que es el doctor Néstor García, han logrado, con un trabajo extraordinario, estupendo y muy innovador, han logrado solubilizar la molécula de ibuprofeno y han permitido, solubilizado el ibuprofeno, aplicarlo mediante una solución hipertónica a pacientes. Inicialmente fue pensado para pacientes con fibrosis quística, pero, pero se iniciaron pruebas en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática en la provincia de Córdoba. La verdad que tengo que decir que es una provincia absolutamente pionera en Argentina en investigación. Ellos tuvieron el apoyo no solo de CONICET, sino que del Instituto CEPROCOR. Es un instituto de excelencia de la provincia de Córdoba en lo que es investigación y lo puedo comparar con el NIH de Estados Unidos, por supuesto con muchísimos menos fondos, porque estamos en Sudamérica, en Argentina. Entonces, CEPROCOR con los investigadores del CONICET, doctor Beltramo, doctor García y equipo, también la doctora Roxana Lacino, han logrado desarrollar esta forma farmacéutica diferencial de ibuprofeno hace 6 años. Y empezaron a tratar otras patologías respiratorias que nada tenían que ver con el SARS-CoV-2 o el coronavirus. Y en el camino me conocen hace aproximadamente 1 año y medio. Yo ejerzo la dirección médica y de investigación de un lugar que se llama Fundación Respirar en Buenos Aires, y ellos me contactan para ver la posibilidad de implementar este tratamiento en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Como nosotros somos centro de referencia de fibrosis pulmonar idiopática en Buenos Aires, empezamos a colaborar con ellos y a trabajar transversalmente y de manera colaborativa, Fundación Respirar con la entidad cordobesa que es el Centro CEPROCOR de Excelencia en Investigación, con el doctor Beltramo, con el doctor García, con
Luis Argañarás, que es el dueño de Química Luar, que es la farmacéutica que está apoyando el proyecto y que está fabricándolo bajo GMP, que son buenas prácticas de manufactura, y con absolutos controles. Y cuando empezó toda esta pandemia, ellos en Córdoba tenían la idea de que por las observaciones que había visto el doctor Beltramo en laboratorio, esta modificación de la molécula de ibuprofeno, que es una salificación, el doctor Beltramo había observado un efecto viricida y bactericida. Viricida probado en 4 familias distintas de virus, paramyxovirus, rinovirus, herpes virus, familias distintas y de distintos tamaños, y también sobre Pseudomonas aeruginosa. Esto fue originalmente desarrollado para combatir Pseudomonas aeruginosa en la enfermedad fibrosis quística o enfermedad fibroquística del pulmón. Ellos pensaron que esto podía funcionar contra el coronavirus, y yo por mi lado en Buenos Aires también estaba pensando, sin hablar con ellos, que esta formulación podía funcionar perfectamente para el coronavirus. Entonces me puse en contacto inmediatamente con el doctor Beltramo y le dije, doctor, creo que la fórmula que usted inventó con el doctor Néstor García puede funcionar nebulizado absolutamente en coronavirus. Y para mi sorpresa, el doctor Beltramo me dijo, nosotros venimos pensando exactamente lo mismo, pero creo que como muchos grandes descubrimientos, esto no fue pensado para coronavirus, son de casualidad, y en este caso veníamos trabajando, conocíamos el efecto viricida y bactericida. De hecho, hay una publicación del doctor Beltramo de el ibuprofenato sódico hipertónico, así se llama, como solución inhalatoria para nebulizar, y la publicación justamente demuestra el efecto bactericida sobre Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria compleja que se da en algunos pacientes que tienen bronquiectasias o fibrosis quística o algunas lesiones en el pulmón. Nosotros empezamos a trabajar con esto hace aproximadamente 4 meses. Tuvimos mucho rechazo de la comunidad médica por el tema de nebulizar pacientes con coronavirus, por el hecho de nebulizar cualquier paciente infeccioso, porque con infección respiratoria está desaconsejado nebulizar. Ahora, nosotros, al tener la posibilidad con esta molécula de llegar bien profundo al pulmón nebulizando con algo que es una salificación que tiene la potencialidad o la capacidad vista in vitro en laboratorio de eliminar bacterias y virus, nosotros teníamos la tranquilidad de que estábamos haciendo algo que podía ayudar a muchos pacientes. Y tardamos muchos meses en ver, de hecho, salió hoy recién publicado, que el laboratorio Gilead, con el famoso Remdesivir, va a presentar un estudio clínico nebulizando el Remdesivir a pacientes COVID. Bueno, a mí me gustaría decirle a la gente de Gilead que si quieren contactarse con nosotros hace 4 meses estamos nebulizando pacientes COVID. No sabemos de otro grupo de investigadores que haya nebulizado este tipo de pacientes, quizás los hay, y estamos teniendo resultados muy, muy alentadores. Tenemos en este momento casi 20 pacientes, tenemos 19 pacientes tratados con resultados muy alentadores, y estamos, es bajo un programa de uso compasivo esto, y estamos por presentar un estudio a nuestra entidad regulatoria en Argentina, que es ANMAT, un estudio clínico fase 2A, que se llama prueba de concepto o estudio piloto, en donde daremos el tratamiento standard of care a pacientes con coronavirus a un grupo, y a otro grupo se le dará el tratamiento standard of care más el ibuprofeno inhalatorio. Para esto desarrollamos una capota, que es como un helmet. Es un helmet que se pone en el paciente hospitalizado sobre la cabeza del paciente y apoya sobre el pecho. Y este helmet tiene un filtro, los filtros virológicos que usan los respiradores, los HMF, que llaman filtros HM. Tiene un filtro en la parte superior que se conecta al sistema de vacío
de la cama del hospital. Con lo cual, el riesgo de aerosolización del personal de salud es nulo. De hecho, de los 19 pacientes tratados hasta el momento, fueron tratados 9 pacientes ambulatorios en sus casas y de los otros 10 pacientes fueron tratados 6 pacientes hospitalizados en Córdoba y 4 pacientes hospitalizados en una clínica en Buenos Aires. Y de esos 10 pacientes hospitalizados, en esas 2 instituciones hay 0 personas del personal de salud contagiadas con la enfermedad. Eso significa que no estamos aerosolizando partículas de COVID-19. Cuando hablamos de que se haga aerosol, estamos hablando de que al ponerles esta mascarilla que saca vapor, puede salir el virus y rebotar en otros lados. Sin embargo, con la técnica que ustedes usan, no sucede eso y por tanto no se infecta a otros pacientes y se puede hacer aún en la casa del paciente sin necesidad que salga a contagiar a otras personas. ¿Estoy en lo correcto entonces? Yo te voy a contar algo, Rodrigo. En Alemania se considera que cuando hay un familiar de los que viven bajo el mismo techo infectado, están todos infectados. No obstante eso, nosotros vimos en los pacientes ambulatorios, vimos una negativización temprana entre el 5º y el 7º día en los 9 pacientes ambulatorios. Esto significa que la teoría del doctor Beltramo de que esto se intercala en la bicapa lipídica del virus, de virus envueltos como el coronavirus, está funcionando porque la posible aerosolización de partículas virales, o sea, de gotitas de agua, se llaman gotas de flu, la posible aerosolización es con partículas muertas del virus, es con partículas lisadas o desestabilizadas en su membrana. Lo que estamos nosotros nebulizando es una salificación de ibuprofeno, que para que entienda todo el mundo, es un jabón de ibuprofeno. Un jabón como el jabón con el cual nos lavamos las manos y justamente, ¿para qué nos lavamos las manos con jabón? Para desestabilizar las capas de grasa lipídicas que tiene el coronavirus. Por eso se recomienda lavarse las manos y eso es lo que estamos nebulizando. Con lo cual, la exhalación del paciente, en teoría, no lo tenemos probado todavía, hay que hacer estudios, en teoría, exhalaría partículas de virus muertas. Puede ser por ese motivo que tenemos 0 personas. En los hospitales usan el helmet con la extracción, pero de las 9 personas que se trataron en sus casas, tampoco hay nadie contagiado fuera de esos pacientes. Con lo cual, es muy probable que estemos previniendo contagios y negativizando temprano, que es lo que vamos a tratar de probar en un ensayo clínico randomizado que va a apuntar justamente a la negativización temprana del paciente COVID-19. ¿En cuánto tiempo se recupera el paciente y cuál ha sido el caso más dramático donde hayan visto más rápida una respuesta? Bueno, el caso más dramático de los que vimos en Buenos Aires es un paciente de 83 años que estaba desaturando. Esto significa que su saturación de oxígeno estaba debajo de 90%, particularmente en 83%. Y luego de la primera nebulización, 30 minutos después, hemos visto un aumento muy abrupto de la saturación de oxígeno de 83 a 97%. Esto es un 14% de aumento en la saturación de oxígeno. Es el resultado quizás más dramático que hemos visto hasta ahora. Este resultado replica el resultado observado por el doctor Ambach. Es un infectólogo muy prestigioso y reconocido en Argentina, cordobés, que fue el pionero y el infectólogo que empezó con esto, el primer sanatorio en la provincia de Córdoba. El doctor Ambach tuvo una paciente de 77 años que entró con una saturación de 80%. Esto es una paciente que va directamente a asistencia respiratoria mecánica y decidieron, entre el doctor Ambach y el terapista, decidieron darle la posibilidad de que se nebulice antes de intubarla, que sabemos que la mayoría de los pacientes no salen de asistencia respiratoria mecánica. Y esta paciente de 77 años tuvo un aumento muy abrupto en la saturación
fue menor al que yo les describí del paciente de Buenos Aires, pero fue un aumento importante. Y al tercer día, luego de nebulizarla, esta señora de 77 años estaba saturando 95%, un 15% de aumento en 3 días. La señora fue dada de alta y está en este momento en su casa. Por eso me parece importante que me hayas preguntado esto, porque esto lo vimos ya en otro paciente, este resultado tan dramático, no del 14%, pero un aumento del 8% de la saturación en 30 minutos. Yo lo he visto en Buenos Aires. Y el doctor Ambach, en la provincia de Córdoba, sigue viendo resultados muy prometedores, muy alentadores. Por eso apuntamos al estudio clínico lo antes posible, para poder demostrarlo y publicarlo. Ahora bien, supongamos que el próximo lunes se dice, miren, ese tratamiento funciona, sería bueno que lo implementaran en el resto del mundo. ¿Qué tan factible es? ¿Qué tan...? Porque, por ejemplo, se hablaba de una famosa vacuna, que hay mucha controversia en el tema de las vacunas. El problema es el producirlo en serie, producirlo en masa. Esta solución, ¿qué tan factible es que se pueda adoptar por lo menos en América Latina, que somos países con tanta problemática a la hora de hablar de logística y producción de estos productos? Me encanta tu pregunta, Rodrigo. La capacidad de producción, la capacidad de producción del laboratorio Química Luar, que lo está fabricando en este momento, es de 50.000 tratamientos por día, que es algo extremadamente alto. Y además de esto, la gente de Química Lugar no quiere de ninguna manera ganar dinero con el proyecto en coronavirus y están dispuestos a licenciarlo, si es necesario, gratuitamente a todos los laboratorios de los países del mundo para que puedan reproducirlo y que podamos salir de la pandemia. Para mí es un honor estar trabajando con ellos y yo como investigador, quiero decirlo públicamente, no estoy cobrando honorarios, no tengo ningún conflicto de interés con Química Luar y para mí es un honor estar trabajando con Luis Argañarás, con el doctor Dante Beltramo, con el doctor Néstor García, con Nicolás Martínez Ríos, es gente, el doctor Ezequiel Klimovsky, con Paula Igacián. Para mí es un honor absoluto estar colaborando y ayudando a empujar este proyecto que desde un país tan castigado como Argentina y desde Sudamérica, en donde nos cuesta tanto ser innovadores en lo que es la medicina mundial. Por eso me parece que la noticia que salió hoy, que publicaron hoy del laboratorio Gilead, en donde ellos van a nebulizar el Remdesivir en pacientes COVID, la verdad que nos dio una fuerza, un espaldarazo, como diciendo, a ver, ellos, ahora se suben ellos a nuestro camino, significa que tan locos no estábamos con las ideas, tan equivocados no estábamos nebulizando pacientes COVID. Y otra noticia que nosotros ya conocíamos, pero que se hizo hoy absolutamente pública en la BBC, en todos lados, es el estudio Liberate. El estudio Liberate, que está haciendo el King's College en Londres, con fondos del NHS, que es el sistema de salud de Inglaterra, va a tratar 230 pacientes COVID positivos con ibuprofeno, con un producto que se vende allá, que es ibuprofeno lipídico, es en cápsulas, viene de a 30 cápsulas, va a ser oral, pero es la misma idea que tenemos nosotros, con la diferencia de que la solución nebulizable del doctor Beltramo logra 60 veces más concentración en pulmón que el ibuprofeno tomado por boca. Con lo cual, creo que estamos en la senda correcta y la verdad que después de escuchar en el día de ayer una entrevista que le hicieron a la doctora Barrientos, quiero darle la palabra y decirle que es un honor estar participando de esta entrevista junto con ella. Muchas gracias, Alexis. Doctora Barrientos, usted ha tomado un tratamiento con los mismos fármacos, con las mismas medicinas, luego de ver que ciertos protocolos no funcionaban como se esperaba, sin entrar en tanta controversia de quién hizo estos protocolos y todo el tema este controversial. ¿Cuál es el protocolo típico que ustedes están realizando? ¿Con qué medicamentos? Y pues yo tengo algunas de los testimonios de varios de sus pacientes.
¿Es el mismo protocolo para cada paciente como receta de cocina, que vulgarmente así se usa ese término, o es específico para cada paciente? Hay varias preguntas juntas, perdón. Sí, pero me queda claro, Rodrigo. En primer lugar, para mí también es un honor compartir ahorita el tiempo con el doctor Alexis, porque para mí fue una sorpresa comunicarme con ellos y una alegría, porque me encanta que América sea pionera. Y pienso que hemos tenido muchas oportunidades de ser pioneros y lo que ha faltado es simplemente el empuje de diferentes organizaciones que nos ayuden a podernos ver, y sobre todo porque el empuje que están haciendo ellos en Argentina es algo tan beneficioso, no solamente para ahorita un proceso inflamatorio por el COVID-19, sino que estamos hablando que es beneficioso para infinidad de enfermedades inflamatorias respiratorias. Entonces, algo muy importante es que el protocolo que empleamos acá en El Salvador, que yo le he llamado ahora lineamiento médico, realmente sí es una receta de cocina. Y debo decirla así con claridad. ¿Por qué es una receta de cocina? Porque se basa en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, si tú conoces la fisiopatología de una enfermedad, conoces al enemigo que es el virus, conoces su accionar, lo único que tú tienes que hacer es llevarle la contraria. Por lo tanto, estás ante un proceso gripal, dale un antigripal. Estás ante un proceso inflamatorio, dale un antiinflamatorio. Eso es básico para cualquier paciente. Por eso se convierte en un lineamiento general, llamémoslo así. Entonces vamos a ocupar un lineamiento general para todos los pacientes y luego te quedas con un porcentaje que difieren del general, que habrá que añadirles tal vez un inhalador, una terapia nebulizada, que lo hemos hecho para pacientes asmáticos, pacientes alérgicos. También hemos hecho terapias nebulizadas con budesonida en pacientes con insuficiencia renal crónica, tratando de evitar fármacos por vía oral para cuidar sus órganos principales, el hígado y el riñón. Entonces, eso te podría hablar al respecto. Entonces, ¿por qué variamos en la generalidad que venía haciendo el mundo, si lo queremos llamar así? Porque nos parecía que el mundo no estaba enfocado en la fisiopatología. Yo pienso que para tratar una enfermedad, lo primero que tú tienes que hacer es saber qué causa esa enfermedad para poder darle un manejo. Entonces no hubo duda que esa era la forma de darlo, y cuando escuchamos cosas de no dar antiinflamatorios sin base científica, sin casos comprobados, simplemente perdió validez y decidimos trabajar con fuerza en lo que pensé que era lo correcto, que era ocupar antiinflamatorios no esteroideos. Uno de los síntomas que causa el COVID-19, el coronavirus que produce COVID-19, es la inflamación de las vías respiratorias, que platicándolo con otro amigo médico, encontrar el paralelo que vemos en las alergias. Además de esta inflamación en las vías respiratorias, ¿qué otros padecimientos hay y qué se recomienda para cada uno de estos? Sí, en este tipo de procesos inflamatorios es importante recordar que hay varias células y partículas que están involucradas. Una de ellas es los mastocitos, que son células que liberan la histamina, que es lo que te causa los procesos alérgicos, que te hace que te pique la nariz, te pique la garganta, cosa que se quejan los pacientes con el COVID-19. Una carraspera en su garganta, una picazoncita, un deseo de estornudar o de toser. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es eliminar ese síntoma para que no esparza la enfermedad. Por lo tanto, el antigripal lleva un antihistamínico. Luego, por el proceso inflamatorio que te causan los leucotrienos y otro tipo de células, va a haber un edema desde la mucosa nasal hasta la faringe, después en la tráquea y posteriormente bronquio, bronquiolos, etc. Entonces tú, al iniciar con descongestionantes, vas a descongestionar la nariz para permitir un buen drenaje del moco y que entonces no estés más apto para una sinusitis, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el descongestionante, el antihistamínico, y al mismo tiempo algunos llevan dextrometorfano para evitar un poco la tos irritativa y otros llevan paracetamol
que sería para el dolor y bajar un poco más la fiebre, pero en dosis bajas. Luego viene el antiinflamatorio, que para mí es el éxito de todo, que vengo desinflamando desde la mucosa nasal, faringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, etcétera, para evitar incluso la vasculitis, que son los problemas vasculares que se dan ya en pacientes más avanzados y que ya presentan problemas como de edema pulmonar, te da posibilidades de una coagulación intravascular diseminada y de cosas como la enfermedad de Kawasaki, que no es más que una vasculitis causada por procesos inflamatorios, ¿verdad? Y en toda la vida se ha sabido que la causa principal de la enfermedad de Kawasaki son procesos virales. Algunas personas me preguntaban cuánto es el tiempo promedio que se tarda una persona en recuperarse con este tratamiento que usted propone. Exactamente, los pacientes todos sienten una mejoría. En las primeras 48 horas ya tienes a un paciente que te dice, doctora, he mejorado. Y ya para estar él sano, te diría yo que hay pacientes que al 7º día están como que nunca les pasó nada, y otros los hemos tenido que llevar hasta 10 o 12 días porque dan procesos inflamatorios más severos, ¿verdad? Han tenido, por su sistema inmune más robusto, nos dan una reacción más fuerte que tenemos que tratarla un poquito más. Pero ahora con Alexis, haciendo ellos, los doctores de Córdoba, terapias nebulizadas con el ibuprofeno, con un 60% más de accionar a nivel pulmonar, ahora me pregunto cómo sería si pudiésemos utilizar también lo que ellos están haciendo. Es posible que pudiéramos incluso sacar a los pacientes mucho antes de lo que estamos haciendo. También me preguntaban acerca de el caso de los fumadores. ¿Qué tan serio es esto para fumadores? Porque ha habido en esta guerra de la información contra la desinformación mucho fatalismo. Y dicen que tiene una tasa de mortalidad del 10% y cada vez se va reduciendo conforme va pasando el tiempo porque se diluyen los números y hemos ido hasta 0.001%, pero uno de los temores que hay es que mire, yo soy hipertenso, es que yo tengo 70 y pico de años, 80 y pico de años y miren, yo era fumador empedernido. Obviamente esas son comorbilidades que van afectando. Con ese tratamiento, ¿qué tan impactantes son estas comorbilidades como el ser fumador de 20 años? La verdad que hemos dado este tratamiento a todo tipo de paciente. Yo creo que nuestro paciente de mayor edad tiene 95 años y nuestro paciente más pequeño es un bebé de 3 meses que hemos tenido que emplear otro tipo de medicamentos acordes a su peso, edad, etcétera. Pero siempre ocupando antiinflamatorios, siempre ocupando antigripales, y la respuesta es impresionante. Yo pienso que esas comorbilidades se pueden manejar con terapias nebulizadas, por ejemplo. Pacientes fumadores, somos muy pro de decirles que tengan un nebulizador en casa o ocupar inhaladores para evitar que el proceso inflamatorio avance más rápidamente y exitosamente, la verdad. Y una cosa que quería pues compartirle a Alexis es que eso que salió de que las terapias nebulizadas podían como infectar a más gente o que las partículas podían salir, voy a ser muy honesta, desde mi punto de vista científico me parece totalmente algo que yo no acepto, porque el hecho de respirar, tú entras aire y sacas aire todos los días de tu nariz y no por eso vas a infectar a todos los que te rodean. Se requiere del impulso del estornudo o de la tos para que las partículas se rieguen suficiente como para poder contagiar a alguien más. Y la otra cosa importante es que toda la vida hemos tenido enfermedades respiratorias, por ejemplo aquí en El Salvador, el virus sincitial respiratorio, que si tú no lo tratas a tiempo, pues da un distrés respiratorio que se maneja a nivel hospitalario poniendo terapias nebulizadas en el hospital. Y estás hablando de pequeños bebés de 6 meses que están rodeados de bebecitos en cunas con otras patologías, y yo no recuerdo que los bebecitos pegados a se hayan infectado con virus sincitial respiratorio. Y tenían una terapia común y corriente con el vapor a la par, sin causar ningún daño ni problema. ¿Me explico? O el hood, el famoso hood, que me recuerda mucho al helmet que habla Alexis, que han fabricado ellos.
Es interesante la pregunta de Rodrigo que hizo sobre los pacientes que fuman o los pacientes EPOC. Por supuesto que esto yo lo dije muy al principio de la pandemia, cuando el virus todavía no había llegado a Argentina. Armé un video muy casero, me filmé así con mala luz y de cualquier manera en la terraza de mi casa y mandé un video para la gente, para el público en general, hablando de que por favor aquellos que están fumando, que dejen inmediatamente de fumar, porque lo que expliqué es que en la vía aérea nosotros tenemos unas microvellosidades que son como unos pelitos que se llaman cilios, que normalmente barren hacia arriba microorganismos durante las 24 horas, inclusive cuando dormimos. Y cuando nosotros fumamos, en todos los fumadores, esas microvellosidades se encuentran paralizadas. El humo el humo del tabaco o de marihuana o cualquier tipo de humo, porque el pulmón no está hecho para respirar humo, genera que se paralicen las microvellosidades. Y esas microvellosidades, después de la nariz y después de la boca, son nuestra segunda, pero principal línea de defensa de los pulmones ante todo tipo de infecciones bacterianas, virales, parasitarias, micóticas. Son nuestra primera línea de defensa importante en el organismo. Y nosotros paralizándolas, no, es decir, fumando, nosotros nos ponemos al mismo nivel de enfermedades que se llaman enfermedad, por ejemplo, de las cilias inmóviles o síndrome de Cartagener. Son enfermedades poco frecuentes, pero hay enfermedades donde la persona tiene todos sus cilios de la vía aérea inmóviles y por supuesto tiene muchas más infecciones respiratorias que nosotros que los tenemos en movimiento. Y mi video apuntaba a que, por favor, dejen de fumar, aquellas personas que fuman, dejen de fumar en este momento, ya que es una actitud suicida, absolutamente, más durante una pandemia. Dejen de fumar porque en 48 horas la mayoría de estos cilios están barriendo hacia arriba y funcionando de vuelta. En 72 horas, prácticamente el 100% de los cilios están barriendo las 24 horas cuando uno deja de fumar. Estos pelitos, me refiero a algo que se ve en microscopio, es algo microscópico, pero es lo que hace que cuando nosotros inhalamos tierra, por ejemplo, como es algo orgánico, podamos luego expectorarla. Entonces, digamos, todos hemos estado andando en bicicleta detrás de otro niño que andaba en bicicleta delante nuestro y hemos quedado con la nariz y con la boca llena de tierra, de barro, y no hemos tenido ningún tipo de problema. Bueno, en un fumador eso va al fondo del pulmón. Eso es un problema. Todo lo que entra por la vía aérea en un fumador representa un problema mucho más grave que en un no fumador. Y con respecto a otra cosa que mencionó Rodrigo, hay algo que es importante mencionar y que creo que se dijo muy poquito en los medios. La mortalidad en neumonía adquirida en la comunidad en mayores de 80 años supera el 50%. Estoy hablando de neumonías bacterianas, no estoy hablando de coronavirus. Eso significa que toda la gente en Lombardía, en Italia, en España, mucha gente ha fallecido, han hecho neumonía por coronavirus, pero la neumonía en gente mayor de 80 años mata normalmente 1 de cada 2, o más de una persona cada 2. Con lo cual, con esto no estoy minimizando nada, no estoy minimizando la gravedad de la situación y la gravedad de la pandemia. Simplemente estoy diciendo que cualquier neumonía puede matar muy fácilmente a una persona mayor de 80 años. Esa era la discusión que estábamos teniendo en un grupo cuando miramos la expectativa de vida de Italia, una ciudad que tuvo una época industrializada con materiales que no eran los más aptos para respirar, que sus ancianos habían trabajado con materiales que les dañaron los pulmones, mientras que aquí en Guatemala la media de vida es de 72 años. Entonces, si vemos que en Italia el 96%, de hecho, y eso es un reportaje médico muy bien hecho, que mostraba que el 96% de los que fallecieron padecían de problemas respiratorios y eran personas mayores de 70 años. Sí,
Yo creo que sí, sí, tenemos medias diferentes, definitivamente. Lo que sí es cierto es que el proceso inflamatorio, yo lo veo por atender pacientes a nivel mundial, incluso en pacientes jóvenes de 20 años, 30, realmente puede llegar a ser muy severo y causar problemas realmente muy serios. O sea, a mí me ha asustado ver hombres de 28 años, 32 años, que consultan después de 10 días de haber estado tomando solo Tylenol o paracetamol y que ya tienen un compromiso inflamatorio respiratorio importante, que hay que ver de retrocederlo para que estos pacientes no entren realmente en una etapa muy peligrosa, porque ellos refieren ahogos y son muy contundentes en decir que sienten a nivel, básicamente yo lo identifico incluso de la tráquea, que se les cierra. Entonces, creo que por eso es tan clave tratar con antiinflamatorios temprano, porque a pesar que en Lombardía y en Milán tuviste mucha gente mayor muriendo, también en Estados Unidos hemos visto gente joven y también nosotros acá en El Salvador hemos visto una joven de 19 años, médicos de 30 y pico de años también morirse. Y esos realmente no deberían de ser para nada vulnerables y deberían de haber sobrevivido, digamos así, sin ningún problema. ¿Qué pudo haber sido el caso de ellos? ¿Algún tipo de padecimiento o exposición a smog o algo por el estilo? No, yo pienso que pasó lo mismo que pasó en Estados Unidos con aquel joven que murió, Ben Luderer, que era un atleta que jugaba béisbol. Él hizo una tormenta inflamatoria severa debido a una inmunidad robusta. Son personas con una inmunidad muy fuerte, entonces provocan un proceso inflamatorio tal que en pocas horas podés tenerlos ya asfixiándose. Entonces, eso es lo importante de no dejar pasar este tipo de inflamaciones por más de 3 días sin haber dado un tratamiento correcto. Desde los 70 venimos estudiando la familia de coronavirus. Es una familia de virus que son similares a la gripe como la influenza. Entonces, para resumir la pregunta, ¿esto es o no como tan infeccioso como una gripe? ¿Es fácil, se puede evitar de alguna forma estando en casa a pesar de que recibimos comida en restaurantes o salimos a un supermercado? ¿Existe una forma realmente de prevenirlo? Y ¿cómo prevenirlo y cómo detectarlo? Ok, te voy a hablar primero yo sobre mi experiencia. Número 1, pienso que es tan infeccioso como una influenza H1N1, una mutación nueva de un virus conocido. Por lo tanto, la mutación es nueva, pero el virus ya lo conocemos, sabemos su actuar. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a prevenir? Evitando la fuente de contagio, que es estornudar y toser. Si tú a todo paciente actúas tempranamente, le quitas la mucosidad, le quitas los estornudos, le quitas la tos, vas a disminuir enormemente esta infectividad que has visto a nivel mundial. Porque la pregunta que yo haría es, díganme en Europa quién ocupó antigripales. Díganme quién en Estados Unidos al norte ocupó antigripales. Entonces, ¿cómo vas a parar la infectividad o el contagio si mandas a una persona a su apartamento porque es COVID-19 positivo? Por lo menos Europa, Estados Unidos, los mandaban a sus casas donde convivían con su papá, su mamá, la abuelita, y por más que permanecían en la casa, pues iban a estornudar y a toser. No tenían cómo evitarlo, no tenían antigripales. Entonces, de alguna manera, alguien de la casa iba a estar mal. De hecho, he visto casas, por ejemplo, ayer vi a una familia entera de Perú y son 11 pacientes en la misma casa. Lógico. ¿Por qué? Nadie evitó el contagio, todo el mundo estornudó, todo el mundo tosió, y por más que estuvieras en cuartos separados, pues hay áreas en común y ni modo si iba a dar algo. Y sin embargo, he tratado pacientes que ha sido el primero en salir positivo, le hago sus recomendaciones de ocupe mascarilla, comience con su antigripal, desinflamemos, y nadie más en la casa se infectó. Y es un paciente que salía a la cocina a servirse su comida, regresaba, o sea, tenía cierta libertad en su casa, no era como que quedó confinado en el cuarto sin poder salir. Y para prevenir, ¿qué se puede hacer? Para mí, la única prevención comprobable es la hidroxicloroquina. O sea, si quiere alguien que no le dé. Es el único fármaco que por ser un ácido débil cambia el pH a un pH básico en todo el revestimiento respiratorio, evitando que el virus
se pegue a los receptores y penetre su material genético y se replique. Pero yo pienso que si queremos vivir una vida natural, es que tarde o temprano nos vamos a contagiar. Y eso ha sido la historia de nosotros los humanos. Lo importante es tener un lineamiento médico de tratamiento correcto para que podamos desinflamarte y tratarte para que tú en 6, 7 días estés listo para trabajar, para irte, como lo ha sido con cualquier influenza, parainfluenza, mixovirus, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, no debe paralizarnos ni tratar de nunca estar infectados de algo que va a estar en el mundo pues siempre. Tampoco le podemos decir a la gente que tome preventivamente hidroxicloroquina por la toxicidad que eso tiene. Si bien los trabajos, digamos, en COVID, ya creo que fue publicado hoy en New England el último trabajo de hidroxicloroquina mostrando que no funciona, no fue dada nunca como droga preventiva, y en eso coincido absolutamente con la doctora Barrientos, en que podría perfectamente prevenir el virus porque por algo la usamos como antipalúdico cuando vamos a viajar a África preventivamente. Si uno va a ir al Parque Kruger, a lugares donde hay mosquitos con paludismo, se toma hidroxicloroquina preventivamente, y eso es exactamente lo que pensó el francés, el doctor Raoult, cuando empezó a usarla en conjunto con acitromicina al comienzo de la pandemia. Es que para mí haberlo ocupado en un momento de tratamiento ya con acitromicina fue lo que yo pensaría que científicamente estaría yo como no dispuesta a ocupar, puesto que la acitromicina me da arritmias en ciertos pacientes y puedo confundir el hecho de cuál de las dos drogas ocupadas me ha causado ese problema. Y la otra cosa importante es que pienso que, no sé qué dice Alexis al respecto, es que se ha magnificado el hecho de que la hidroxicloroquina es sumamente tóxica o que podría traer muchos problemas. Yo pienso que por lo menos mi experiencia clínica de ocuparla en pacientes con artritis reumatoidea, lupus, Sjögren's y otras es espectacular. O sea, tengo pacientes incluso de 20 años de tomarla, ya personas incluso de 80 años y nunca he experimentado algo negativo o algo tóxico. Entonces, pienso yo que no es tan así como lo han pintado. Igualmente el doctor Raoult la usaba en 600 miligramos por día, y he leído trabajos que después la han llegado a usar 1200 miligramos por día. Claro, y ha muerto gente, por supuesto. Exacto. Comenta la gente que ha visto los videos, ¿por qué antibióticos en el tratamiento? De hecho, una persona de 70 y algo de años me llamó para contarme que estaba muy molesto con lo que pasaba en Guatemala porque él se sintió mal, no fue atendido en un hospital, habló con un amigo médico que conocía parte de lo que usted ha compartido y le recomendó ciertos medicamentos, entre esos antibióticos, y él fue gradualmente uno a uno y comentó que lo levantó, lo que lo hizo sentirse mejor después de 4 días fueron los antibióticos. ¿Por qué los antibióticos siendo un virus? Porque yo sí entiendo la razón, pero es mejor que usted me lo pueda explicar. Ok, desde mi punto de vista y la experiencia ahorita que he tenido, el antibiótico no debe darse en los primeros 4 días de enfermedad, puesto que ahí tienes nada más un proceso viral que te causa fiebre, es natural, te va a causar congestión nasal y dolor de cuerpo, dolor de cabeza, y a medida la réplica viral, que es la que te está causando todo esto, va acabándose, te quedas nada más con el proceso inflamatorio. Por lo tanto, al principio debes dar el antigripal para quitar todos esos síntomas molestos, pero que al mismo tiempo estás tratando la enfermedad cuando descongestionas y tratas la enfermedad cuando desinflamas. Por lo tanto, la mayoría de pacientes que han empezado tratamientos en los primeros 3 días de enfermedad salen sin ningún antibiótico. Entonces, gastas menos, menos droga a tu cuerpo, a tu hígado, al riñón, y es innecesario porque lo vas a ocupar cuando hay una sobreinfección bacteriana. Cuando ya tienes una sobreinfección bacteriana, entonces estoy de acuerdo. Un paciente que te consulta tarde o un paciente que a pesar del tratamiento al 5.º día vuelve a repuntar en la fiebre. Eso indica hay una bacteria que se ha aprovechado del proceso inflamatorio y debemos acabar con ella para no llegar a una bronconeumonía o neumonía. Eugenia, yo quiero decirte que te felicito, no solo por cómo lo explicás, sino
yo también coincido con vos en lo del antibiótico, estoy absolutamente de acuerdo. Es más, cuando el francés Raoult dijo, vamos a usar hidroxicloroquina y acitro, yo le dije a mi esposa y hasta le dije a colegas, no hay que usarlo así. Hay que dar hidroxicloroquina en la primera hora que tenés fiebre y cabalgar la citromicina al cuarto día, porque siempre haces sobreinfección bacteriana. O sea, lo has explicado con una claridad, Eugenia, que estoy agradecido de haberte conocido, así te lo digo. No, gracias a ti por tu aporte, realmente. Yo, la verdad, solo me considero un ser humano apasionado por mi vocación. O sea, me encanta lo que hago, siempre me ha encantado. De hecho, que a mí me llaman a las 3 de la mañana y me dicen, ¿y no te enojas? Y yo, no me enojo, me encanta. Yo le doy mi celular a los pacientes, no somos muchos médicos así. ¿Qué le dirían a estos médicos que tienen temor a expresar su punto de vista y decir no estoy de acuerdo, creo que hay otra solución? Pues pienso que de mi parte, nunca hay que tener miedo de decir algo que tú has hecho y tú tienes la experiencia. Creo que hay que tener miedo a decir algo sin bases, eso sí, que creo que es lo que pasó mucho cuando se dijo en Europa no ocupar antiinflamatorios. A pesar de que el mundo científico, farmacológico, bioquímico gritaba no hay evidencia científica, parecía que los tweets que eran informales pegaban más que las versiones de las personas más conocedoras del tema. Por lo tanto, el único temor es a mentir y a no tener bases en lo que vas a hablar. De lo contrario, creo que quedarnos callados es cobardía cuando tenemos algo que está causando tantas muertes en el mundo. Y creo que es tan sencillo como que cada país tome una clínica, una unidad de salud y ponga a prueba dar antiinflamatorios en las primeras 48 horas para que en menos de 2 semanas tenga resultados abrumadores que los puedas implementar en todas las unidades de salud y cambien los lineamientos médicos a nivel país y se reabra el comercio y nos quitemos las mascarillas y sigamos una vida normal por nosotros y los niños. ¿Qué le podrías decir a los médicos que temen pronunciarse, que solo temen oponerse a las directrices impuestas y decir, miren, mi experiencia es otra, miren, creo que hay una alternativa? A los médicos que tienen temor. Les diría que no tengan miedo de innovar, que he dedicado mi vida a la investigación y que básicamente los que hacemos investigación clínica nos dedicamos todo el tiempo a tratar de empujar los límites de la ciencia. Es lo más gratificante que he hecho en mi carrera como médico y les digo que no tengan miedo, que prueben cosas nuevas, que no sigan a rajatabla todo lo que dicen las guías, porque la verdad es que para seguir guías podríamos poner robots a atender pacientes y no tomar decisiones como médicos. Hacer medicina no se trata solamente de seguir guías, sino de tener criterio. Tener criterio, tener sentido común y también solidarizarse y empatizar con la gente, con los pacientes. Con lo cual, le digo a los médicos que no tengan miedo y que aún si están en países difíciles como Argentina, si están en lugares difíciles como Sudamérica para la innovación farmacológica, que sepan que se puede, que cuesta un poquito más de esfuerzo, pero que si uno le pone pasión, las cosas terminan saliendo, se terminan probando y uno termina logrando ayudar a muchísimas personas. Excelente, pues muchas gracias por haberme dado este espacio. Próximamente estarán en el canal de YouTube y les estaré compartiendo los vínculos. De todo corazón, muchas gracias por lo que están haciendo, no solo por América Latina, sino literalmente por el mundo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Alexis, por compartir este espacio conmigo. Gracias, Eugenia. Ha sido un honor compartir con vos el espacio. Cuídate. Saludos a la Argentina. Chao. Saludos a todo El Salvador y a Guatemala. Pues bueno, un agradecimiento especial a la doctora María Eugenia Barrientos desde El Salvador, a Alexis Doreski desde Argentina por brindarnos su tiempo. Como siempre, mis redes sociales en pantalla, no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Nos estamos platicando.